Buenos días, hermanos y hermanas, amigos y familia. Siempre es un honor poder venir a compartir aquí con ustedes. Y yo pensé que no iba a haber tanta gente, pero me alegro mucho de que las sillas estén llenas. Le doy gracias a Dios por eso. Em, el título que hemos propuesto para esta mañana y en este fin de año es El espiritismo moderno. Sé que muchos están familiarizados con el tema, pero vamos a tratar de profundizar un poco más el día de hoy. Como lo mencionábamos hace unos instantes, esto no se trata de que termina y empieza un año, porque mientras estemos aquí en esta tierra, todos los días luchamos y todos los días tenemos desafíos que enfrentar. Y ante la eternidad, pues los días no son nada. Y tenemos que prepararnos en tiempos de paz como los que tenemos en este momento para poder saber a qué nos enfrentamos, cómo expresarlo y bueno, yo quisiera que las cosas que vamos a hablar hoy fueran tomadas con toda la seriedad posible del asunto. Yo no estoy aquí para inventarme nada ni para jugar. Cada segundo que tengo es un privilegio. Vamos a tratar de prestar la atención que más podamos, por eso tratamos de dividirlo en unas imágenes, porque a partir de las imágenes vamos a presentar unas citas bíblicas, vamos a presentar a personajes de la historia, vamos a presentar unas citas del espíritu de profecía y cada uno va a sacar sus propias conclusiones, pero aunque yo quisiera que esto fuera no tan real, es tan real como el aire que respiramos y muy serio. Tómenselo muy en serio. Ya nos vamos a ir dando cuenta por qué. Así que vamos a empezar. Listo. Hay unas imágenes que vamos a empezar a pasar y por motivo de que hay bastante material que abarcar, las citas bíblicas están allí, ustedes van a poder acceder a ellas cuando quieran, también las tenemos aquí. Y empezamos con Eclesiastés 9, es un versículo muy claro y conocido en cuanto al tema de qué sucede con una persona cuando muere. Creo que ese lo podríamos citar algunos de memoria, pero hay otros dos versículos que están en Job que solidifican y reafirman la idea de lo que sucede cuando una persona muere. Así que ahí está el primero y es Eclesiastés 9. Pero vamos entonces con Job 7 del 9 al 10. Y dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, es decir, al sepulcro, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá jamás. Tenemos que entender una cosa. La Biblia es el único libro que sienta las bases de lo que sucede con una persona cuando muere. Si no entendemos eso, si no nos paramos en esa plataforma, todas las opiniones externas van a llegar a distorsionar el concepto que Dios nos está dando en cuanto a lo que sucede cuando una persona muere. Y ya vamos a entender por qué necesitamos dejar totalmente claro este asunto. Versículo siguiente, Job 14 del 10 al 12. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Y este versículo es un versículo demasiado claro y contundente,
porque no solamente nos habla de lo que sucede cuando una persona muere, sino que también habla de los cielos nuevos y de la resurrección, que es inmediatamente lo que sigue después de la muerte. Pero en ese intermedio entre la muerte y la resurrección, ¿qué sucede? Nada. Hay una pregunta que salta a la vista. Entonces, ¿qué es el espiritismo? Si logramos entender la idea de que cuando una persona muere, su memoria es puesta en el olvido, de que no hay nada en la muerte, de que se compara como un sueño y de que luego lo que sigue es la resurrección, la pregunta sería, ¿quiénes son estos seres que nosotros hemos escuchado que se aparecen a las personas dando mensajes de otros mundos, de otras dimensiones, de otros lugares, de planos de existencia, que traen incluso a veces mensajes que hasta pueden llegar a ser reales porque lo son? ¿Quiénes son estos seres entonces? Más, ¿quiénes son estos seres que se aparecen como los familiares que a veces hemos perdido? Y yo siempre suelo contar muy brevemente la historia de lo que sucedió el día que mi abuela falleció. Fue la primera semana en la que nos confinaron en el COVID. El día que mi abuela falleció, muchas personas vieron a mi abuela, supuestamente mi abuela, en la esquina de la casa donde la estaban velando vestida de blanco. Eso lo escuchamos muchos. Según la palabra de Dios, no puede haber sido ella. Y vamos a ir hilando el tema para saber qué es lo que sucede entonces y quién era. Y el problema es ese, el problema es que nuestra ignorancia voluntaria es capitalizada por el enemigo, por Lucifer, porque él no pierde tiempo como nosotros. Y si hay alguien que sabe de Biblia, es él. Si nuestra base sólida no es la palabra de Dios, entonces vamos a tambalear y vamos a empezar a creer cosas que nos van a hacer confundir. Pero la palabra de Dios, en cuanto a los principios, es firme como una roca y es la experiencia que debe diferenciarnos a nosotros de cualquier cristiano, no porque seamos más o menos, sino porque la luz que nosotros tenemos es clara y demasiado contundente para que los que no sepan esas cosas puedan ser bendecidos con la luz que hemos tenido y que tenemos hoy, no solo a través de la palabra de Dios como la base y la plataforma en la que nos paramos, sino también con los escritos del Espíritu de Profecía que se basan en la plataforma de la palabra de Dios para darnos a entender de las acechanzas del enemigo. Muy bien. ¿Qué es entonces el espiritismo? Es claro, hermanos. La fuente de la que estoy citando esto es El conflicto de los siglos, capítulo número 35. El título se llama ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Y dice, la doctrina de que el hombre queda consciente después de la muerte y aún más la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Y recuerden algo, hermanos, este libro lleva más de 120 años de escrito. Ninguno de los que estamos aquí presente había nacido todavía, pero el espiritismo ya venía tomando una forma muy relevante, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Si buscamos en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, entendemos dónde comienza exactamente el tema del espiritismo, cuáles son sus propuestas para la humanidad, quién lo está impartiendo y vamos a entender cómo ha repercutido hasta nuestros días el día de hoy. Lo que sucede a partir de Génesis 3, Génesis 1 y 2 habla de un mundo donde el pecado no existía todavía, donde todo estaba en armonía perfecta con la ley de Dios. Pero Génesis 3, a partir de Génesis 3 hasta Apocalipsis,
se cuenta la historia del mundo que cayó en la desgracia por haber oído la voz de uno que no era Dios, pero que se hacía pasar como si fuera Dios. El gran engañador al cual Cristo llamó la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Y leamos, hermanos. Entonces la serpiente, podemos decir con total claridad, Lucifer dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo no llevo un día ni un mes relacionado con esto, y a veces el Señor te permite transitar por ciertas cuestiones en tu vida solamente para poder entender que la palabra de Dios es una lámpara que ilumina y alumbra el camino de cualquier ser humano. Cuando llega a tu vida tus experiencias personales y subjetivas, pero luego llega la palabra de Dios, te das cuenta del engaño tan grande que existe y de que si no fuese, hermanos, por la palabra de Dios, el mundo entero estaría transitando en tinieblas oscuras. Cada uno tiene una historia que contar. En mi caso, a lo largo de mis cortos 36 años, he tenido ciertas relaciones con algunas personas y sobre todo con ciertos movimientos que podríamos decirse son muy delicados para la vida espiritual del ser humano. Yo vengo de una cuna tradicional de una religión que se llama el mormonismo, y lo más increíble es que tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá, incluso por parte de mi padrastro, todos, las familias de ellos son de cuna de tradición mormona de mucho tiempo atrás. Cuando yo me pongo a pensar en este tipo de cosas, yo a veces digo: Señor, ¿de dónde lo sacas a uno? No solo de dónde lo sacas a uno, Señor, qué increíble y qué triste es saber que tú a veces quisieras compartirle estas cosas a tus seres queridos, pero hay una ceguera espiritual en ellos que les impide conocer esto, y entonces a veces puedes llegar a tener conflictos por presentar la palabra de Dios para que ellos no sean engañados, porque son personas sinceras y fieles, que así como yo y como muchos hemos estado engañados, pues también lo están, y sus corazones están dispuestos pero mal direccionados. Y cuando leemos Génesis 3, 4 y 5 nos damos cuenta, hermanos, ahí hay tanta sabiduría. Podríamos hablar horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque cuando profundizamos en ese versículo, y yo sé que muchos hemos tenido contacto de alguna o de otra forma con cierto contenido que se ha esparcido a través de las redes sociales, de libros, películas o series que lastimosamente son el canal que el enemigo utiliza para esparcir estas ideas. Movimientos como la nueva era, movimientos como el espiritismo, que es la columna vertebral, todos estos movimientos tienen su inicio en ese versículo. ¿Qué dice la serpiente? Dice la primer mentira: no moriréis. Y es uno de los conceptos que más enseña el espiritismo. Ustedes no van a morir, ustedes van a reencarnar. Vamos a ver qué relación tiene esto con el hinduismo, y solo lo vamos a dejar ahí mientras llegamos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, del fruto, serán abiertos vuestros ojos. Y miren la segunda mentira y sobre todo el atrevimiento: que seréis como Dios. Si hay algo que enseña el espiritismo, es que cada uno de nosotros somos dioses en un estado de inconsciencia, donde vamos a poder llegar a través de una sucesión de eventos a un estado de unión con el todo del universo, donde cada uno va a poder llegar a ser su propio Dios
evolucionando desde la experiencia de la tierra. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque entonces mi creador pasa a ser simplemente un nadie. Incluso me atrevería a decir que la psicología moderna, y ya vamos a verlo porque sin ofender a nadie, yo no quiero meterme en camisa de 11 varas con nadie, pero yo solo presento principios que están en la palabra de Dios. Tiene su base también allí cuando con buenas intenciones nos dicen, tú todo lo puedes, tú eres el todo, tú no necesitas nada. Y todo este tipo de semántica que suena bonita, exacto, filosofías que escuchamos de los psicólogos modernos, bueno, hermanos, es en su trasfondo egoísmo, egocentrismo, que saca por completo a Dios del corazón y de la mente del hombre y que entrona el yo en el lugar donde Dios debería estar, por lo que me vuelve a mi Dios en mi propia esfera. No me permite una relación con mi Dios, sino que yo soy Dios. Por lo tanto, si yo soy Dios, no necesito la ley de Dios, porque yo soy capaz de definir el bien y el mal, porque todo es relativo. Así que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, que es el firmamento del universo, pasa a ser nada, porque yo, siendo un Dios en potencia, puedo regir mi propia vida, relativizar el bien y el mal, definir lo que es bueno y malo. Y aquí la misericordia se pierde por completo, porque el malo o el enfermo se lo merece. Y está así y tiene que estar mal porque hizo algo malo en su vida y porque listo, me puedo volver un insensible y frío porque está pagando karma. Y es absurdo las personas que hablan de algo que no conocen cuando ponen en sus bocas la palabra karma y no tienen ni idea lo que verdaderamente significa. Y voy a adelantarme un poco porque la gente que habla de karma, que es un concepto hinduista, espiritista, y es completamente una de los pilares fundamentales por los cuales Lucifer ha derramado su sabiduría animal, es que el karma son acciones de las cuales los mismos hinduistas buscan huir desesperadamente de ese ciclo de reencarnación, mientras que acá en Occidente han adoptado esa palabra y la realzan como si fuera algo bueno, ven el ciclo del karma y la reencarnación como si fuera algo bueno, como si quisieran hacerlo, cuando los mismos hinduistas no quieren hacerlo, y ya vamos a ver por qué no quieren hacerlo. Hay una confusión demasiado fuerte y sobre todo una ignorancia en cuanto a estas palabras, y vamos a ir viéndolo por qué. Así que dice lo último, sabiendo el bien y el mal. Volvemos al mismo punto. Si yo soy mi propio Dios y yo hago mi propia ley, no necesito entonces la ley de Dios, porque yo siendo mi propio Dios, defino lo que es bueno y lo que es malo. No necesito 10 mandamientos que rijan la moral del hombre. No necesito menos una relación personal y bonita que se crea entre Dios y la criatura, en la cual, por un amor que ni siquiera la eternidad nos va a alcanzar para entender, Dios se hace hombre para venir a estar más cerca de nosotros a causa de ese grave error que estaba a punto de suceder en el Edén, el pecado. Bueno, cuando leemos Apocalipsis 12, del 7 al 9, vemos que el lugar del origen de este conflicto no es la tierra, sino que es el cielo. Miren, así que el evento históricamente, según la palabra de Dios, empieza primero en el cielo y luego se traslada a la tierra. Vamos a leer. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles
luchaban contra el dragón, es decir, contra Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, que son el mismo personaje. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero ellos no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y Lucifer y sus ángeles fueron lanzados y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Establezcamos algo claro, porque esto está ligado con lo que vamos a hablar un poco más tarde. ¿Cuántos han escuchado la palabra extraterrestres? Yo sé que todos. Muy bien. Hermanos, existen, pero si no identificamos quiénes son desde la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Porque los extraterrestres solo son un eufemismo, una palabra sinónima para llamarles ángeles caídos. Y estos no vienen de ningún lugar de afuera en el sentido de que en este momento están afuera. Allí dice que fueron lanzados de la presencia de Dios y están en este momento alrededor de nosotros y han esparcido engaños y mentiras por todo el planeta. Vamos a ir viendo el por qué. Tengan en cuenta que esto es fundamental, porque el engaño de la serpiente en el Edén no viene primero que la batalla que sucedió en el cielo. No puede haber engañado la serpiente o Lucifer a Eva y a Adán si no han sido arrojados aquí a la tierra primero. Es lógico. Entonces la batalla empieza en el cielo, en la misma presencia de Dios, y se traslada aquí a la tierra, donde ya cada ser humano tendría que ser probado con su libertad de elección intacta, pero basada por la voluntad ejercida que Dios le permite a cada uno por medio de la palabra de Dios. Lastimosamente hay un versículo que Pablo dice que muchos van a ser engañados por cuanto no creyeron en la verdad del amor de Dios. ¿Y qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y aún más, ¿quién es la verdad? Amén. Jesucristo es la verdad. Y él mismo decía en Lucas, ustedes, a los discípulos, se sorprenden porque en mi nombre los demonios salen fuera y ustedes sanan enfermos. Y él dijo algo increíble. Yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Tenemos que formarnos una idea completamente estructurada en lo que la palabra de Dios dice. ¿Quiénes son estos seres para discernir el engaño? Que es muy delicado, porque ellos juegan con los sentimientos de las personas, y no solo con los sentimientos de las personas, sino con la ignorancia voluntaria, porque llevamos cientos de miles de años, por decirlo de alguna forma, mínimo, llevamos 5.000 o 6.000 años casi, donde hemos sido bendecidos por medio de estas palabras. Y a veces tenemos otros dioses ajenos en nuestro corazón que nos permiten entender. Bueno, continuemos. Aquí Wilder me va a ayudar un poquito con el tamaño. ¿Sí se puede? Perfecto, muy bien. Entonces leamos. El Señor establece claramente en su palabra, recuerden que, y es preciso, Dios quiere introducir al pueblo a lo que se conoce Canaán, que es una tierra maravillosa. Ahora nosotros vamos a ser introducidos a Canaán, pero celestial. Pero cada vez que el Señor quiere introducir a su pueblo, les advierte: ustedes, mi pueblo, no tienen nada que ver ni con muertos, ni con costumbres paganas. Se repite vez tras vez, y podemos leer lo que dice la Escritura. Levíticos 19, 28, 31. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová.
permítame decir un poco aquí, una persona que en su buen hacer tatúa su piel con el rostro de alguien que perdió, esa persona no lo sabe y quisiera recordar a ese ser en su piel porque se tatúan porque quieren recordarlo, pero el Señor dice no lo hagan. Ahora, no sé si alguien tenga algún tatuaje por allí o algo así parecido. ¿Deja el Señor de amarte por eso? Jamás. Pero ahora sabiendo esto, puedes entender que el Señor no quiere que transites hacia allá. Y se puede enseñar esto a otros solamente bajo la misericordia y el amor. Porque es la misma forma, hermanos, todo lo que estamos hablando aquí, si se presenta de una forma litúrgica y doctrinalmente dura para pensar que soy superior, yo prefiero ser mudo, porque aquí solamente se presentan las verdades bajo dos conceptos: misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Porque nosotros hemos tenido años de tinieblas también, y si no fuese por la palabra de Dios, no entenderíamos lo que el Señor quiere para nosotros o lo que no quiere que hagamos. Y continúa diciendo, miren hermanos, es increíble, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Yo creo que es demasiado claro, es decir, es sumamente claro. Y es increíble pensar que hay sistemas religiosos enteros donde no han leído esto y su base doctrinal tiene que ver con adoración a entidades que piensan que pueden hacer algo por ellos o por muertos. Ejemplo, María. María, según esto, lo que estamos leyendo y estudiando, no puede hacer nada por mí, porque María ya no existe. María está muerta y un muerto nada sabe. Y así como ese caso, miles de otros casos. Cuando yo empecé hace años a ponerme en contraste, hermanos, con estas verdades que son eternas, mi mundo espiritual es como si hubiera empezado a ser sacudido y es como si la tierra me hubiera tragado. Sentí que durante los primeros 15 años de mi vida todo fue una mentira, porque la base doctrinal en la que yo me movía y lo que yo estaba pretendiendo buscar estaba basada en el contacto con estas entidades donde yo pensaba, y muchos pensamos o pensábamos, que había algo bueno detrás de eso, protección. Pero el Señor tácitamente dice, no tengáis nada que ver con eso. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones. La única palabra que el Señor dice en contexto a lo que es todo esto es todo lo que tenga que ver con brujería, adivinación, los muertos, consultas de este tipo de entidades, es abominación. Una abominación, cuando a mi mente viene la palabra abominación, viene algo como muy fuerte, algo como muy terrible, algo como totalmente dislocado, deformado. ¿Por qué? Porque este tipo de contactos, este tipo de enseñanzas espirituales, por decirlo de alguna forma, distorsiona completamente la pureza de lo que es la relación espiritual entre yo como criatura y mi Dios como creador. Sí hay un lugar espiritual, pero no tenemos acceso a él todavía porque no estamos preparados y porque la preparación debe ser de tipo, de carácter, basado en la palabra de Dios. Y continúa diciendo el Señor, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado. Y miren lo que practicaban estas personas. Dicho sea de paso, esto continúan haciéndolo hoy en día. Muchas personas, grandes personas de la industria musical y actrices y actores, y sobre todo políticos. Yo no estoy diciendo tonterías por decirlas. Hay información que argumenta esto y es muy fuerte, pero esto
aunque antiguo, es tan moderno como hoy, por eso se llama el espiritismo moderno. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, que es magia, ni sortílego, que es capacidad de predecir, presagiar, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto, íntegro serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti y a cada uno de los que estamos aquí, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Y hay un último texto. Isaías 8, del 19 al 20. Hermanos, si esto es tan claro, ¿cómo podemos entonces dejarnos engañar, más bien decirlo así? ¿Cómo puede ser esto tan claro y que hayan sistemas religiosos enteros donde la base doctrinal de ellos sea este tipo de cosas? Es muy fuerte. Y mire lo que el Señor dice aquí. Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, susurran hablando. Yo me doy cuenta de que hay en el mundo cristiano evangélico, lastimosamente, días donde se hacen días de profecía, y por testimonio exacto de personas que conozco, ellos dicen que en ese momento los que profetizan se arriman al oído de las personas y les susurran lo que va a pasar con sus vidas. Hermanos, esto no está sucediendo en un lugar donde se practica el espiritismo ocultista. Esto está sucediendo en centros de cristianismo evangélico, donde van y le dicen a ustedes, ejemplos, sentados allí, y vienen algunas personas y le dicen al oído, no te preocupes porque te va a pasar esto, no te va a pasar esto. Hermanos, yo no me estoy inventando lo que dice allí. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? Si la palabra de Dios es tan clara en cuanto a que no se debe hacer eso. Entonces tomo el lugar de Dios y me someto por mi ignorancia ante prácticas ocultistas, pensando que estoy sirviendo a Dios porque no he puesto mi confianza en el Altísimo, sino que ahora estoy creyendo lo que a mis sentidos le agrada. Y miren, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Precisamente donde yo busco el conocimiento que está de Dios, hay un lugar exacto, la palabra de Dios. Miren lo más impresionante, ¿consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Conflicto de los siglos, capítulo 35, el mismo capítulo en el que nos estamos basando para estudiar el tema del espiritismo. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. Entonces vamos a hacernos una pregunta que es sumamente paradójico e irónico en sí mismo. ¿Cómo nos prohíbe Dios? ¿Cómo dice el Señor que Él ha prohibido por medio de su palabra que no nos comuniquemos con los muertos si un muerto nada sabe? Suena infantil, ¿cierto? Si un muerto nada sabe y no puede venir a decirme nada porque ya está muerto y su memoria ha sido puesta en el olvido, ¿cómo es posible que un muerto venga y me diga algo? Es irónico. En tiempo de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se los solía llamar, y mire lo que dice aquí, a los
visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Quiero que se fijen en esta palabra, visitantes de otros mundos, porque hoy en día se practica en el espiritismo algo que se llama el channeling o las canalizaciones. ¿Qué es eso? Hay individuos que se sientan y hacen rituales e invocan entidades para que estas entidades entren en su cuerpo y estas entidades puedan empezar a dictar información que luego va a ser esparcida a través de libros o a través de operaciones de cirugías que curan el cuerpo de las personas. Y vamos a verlo ahorita por qué. Miren, esto es tan serio y tan delicado que podría sonar fantasioso, pero la realidad supera la ficción cuando vemos todo lo que está a la luz de la palabra de Dios y lo comprobamos a la luz de la historia. Nos damos cuenta de que hemos sido protegidos por la misericordia de Dios de una forma que no tenemos ni la menor idea. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Ese versículo no lo sabemos de memoria y es que tiene que ser así. Si no fuera así, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos sumidos completamente en las tinieblas y el enemigo ya hubiera derrotado a su pueblo hace cuánto tiempo, pero solo por la palabra de Dios podemos no caer en estos engaños. Miren lo que dice allí. Visitantes de otros mundos. Estas canalizaciones o channeling es un nombre bonito para decir posesión demoníaca. No podemos llamarlo de otra forma. Ya podemos identificar quiénes son entonces los que hacen este tipo de cosas. Y vamos a volver atrás un poquito para estructurar. Si los muertos nada saben, ¿son los muertos los que dan la información? No. ¿Quiénes son entonces? Bueno, recordemos. La batalla empezó en el cielo, los ángeles rebeldes fueron expulsados y expulsados a la tierra. Son los ángeles caídos los que se hacen pasar por los espíritus de las personas que han fallecido, los muertos, por los maestros ascendidos que llaman hoy en día, por los extraterrestres, por entidades que vienen de otros planetas trayendo luz y conocimiento de amor para el mundo. Y esta mujer, inspirada por Dios, ya había escrito sobre eso antes de que cada uno de los que estemos aquí presentes existieran. En el tiempo donde el espiritismo estaba tomando una forma muy fuerte. Y al final ella dice, son espíritus de demonios. ¿Ella se lo está inventando? No, porque es bíblico. La palabra de Dios advierte claramente. Pablo dice, 2 Corintios 11, 14 me parece, que el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Y ya vamos a ver lo delicado que va a suceder al final de la historia. Si no entendemos la palabra de Dios, si no hacemos que la palabra de Dios, si no estamos en cuanto a los principios firmes en la roca, que es la palabra de Dios. Así como Cristo se paró también en la roca y confió en la fuerza y en la sabiduría de su Padre para vencer en este conflicto. Vamos a empezar a ver algunos personajes. Afortunadamente, creo que este video está quedando grabado. Cada cosa de las que estamos estudiando el día de hoy van a poder ser llevadas a un escrutinio detallado por los que quieran. Las citas, los textos bíblicos y los personajes que estamos trayendo para estudiar hoy son personajes reales. Y vamos a traer desde la antigüedad en orden cronológico, y no vamos a detallar, pero sí vamos a hablar en su contexto de personajes. Vamos a irlo haciendo de un modo cronológico para poder ver más o menos desde dónde viene empezando lo que hoy incluso estudiamos hasta en las universidades. Platón, 500 años antes de Cristo, él hace un símbolo hacia arriba y él señala el cielo, pero eso realmente en el mundo del ocultismo se conoce como el uno
o la ley del uno. La ley del uno es un concepto desarrollado que tiene sus bases en el hinduismo, donde ellos dicen esto: Atman es Brahman. ¿Qué significa eso? Significa el yo interior es el todo del universo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy parte del universo cósmico en una experiencia pequeña y subjetiva, pero que cuando muera voy a poder llegar a ser uno con el todo y el universo y la energía cósmica del universo y la fuente universal del universo, valga la redundancia, pero así lo describen ellos, donde yo soy un Dios pequeño y voy a poder llegar a ser un Dios máximo cuando muera y me una a la luz del universo entero. Bueno, Platón ya estaba hablando de eso 500 años antes de Jesucristo. Dato curioso, y vamos a empezar a notar unos patrones. Todas las personas de las que vamos a hablar en este momento tenían algo. Voy a hacer un paréntesis. Los voy a invitar a que ustedes en su casa lean 1 Samuel 28. Mucho antes, y qué bueno por los que saben de lo que estamos hablando, mucho antes de estos personajes de los que vamos a hablar hoy, ya había una historia, hermanos, dentro del pueblo escogido de Dios por su propio rey, y no hablo de David, hablo del primer rey que fue Saúl. Una historia que involucra a Saúl, a Samuel y a una mujer que se llama la pitonisa de Endor. Cita bíblica, 1 Samuel 28. El caso, después del caso de Génesis 3, el segundo caso más concreto y detallado de una sesión espiritista, de una sesión de posesión demoníaca, de información canalizada, y vamos a hablarlo en términos generales. Saúl sabía muy bien que no podían tener contacto con entidades que estaban muertas. Más aún, Saúl sabía, porque él había decretado que el que fuera encontrado practicando este tipo de cosas que Dios había prohibido, tenía que morir. Saúl mismo sabía este tipo de cosas, porque la pitonisa cuando entonces Saúl consulta incluso a Dios y Dios hace silencio, porque la orden que Dios había dado a Saúl era: a Amalek, destrúyelo y a su generación. Y muchos dicen: uy, qué Dios tan malo, mandó a destruir a Amalek, a los hijos, a las hijas, hasta los animalitos. Qué Dios tan sanguinario. Pregunta: ¿qué pasa con un tomate en una bolsa de tomates? Con un solo tomate podrido si no se saca. ¿Qué pasa cuando si yo tuviera cáncer y si mi mano tuviera ya metástasis y no corto esa mano? Pues que todo mi cuerpo se va a contaminar. Sé que son ejemplos fuertes, pero es lo mismo. A tal punto estaban ellos tan corruptos en su mente y en su espíritu de estas prácticas paganas, que la orden ya era: tienen que perecer. Ya ellos saben, ellos ya habían sido puestos en contacto con los principios del cielo a través del pueblo de Israel. No quieren, ¿ok? Entonces tienen que perecer. ¿Porque Dios es malo? No, por amor a los escogidos, porque dio misericordiosa gracia y tiempo una y otra vez. Esa historia pasada es la historia que se está cumpliendo el día de hoy también. No tenemos ninguna justificación hoy en día. Entonces, en esta historia, Saúl se disfraza y va donde la pitonisa. La pitonisa entra en contacto con los dioses de este plano espiritual y ella es tomada por un espíritu que se le aparece en la forma del profeta que había muerto, Samuel. Pregunta: ¿era Samuel?
no era Samuel. En este patrón se repite, que se va a repetir, el medium entra en contacto con esta entidad lo toma y esta entidad empieza a ser vocero de ese ángel caído. Vamos a hablarlo como deberíamos hablarlo desde el punto de la raíz. Y empieza a decirle cosas. Y empieza a decirle incluso lo que va a pasar. Le dice, usted va a morir, usted desobedeció a Dios, usted mañana sus hijos van a caer a espada y usted también va a morir. Estaba prediciéndole lo que iba a suceder. La importancia, hermanos, de ceñirse a lo que dice la palabra de Dios para que no nos pase lo que le pasó a Saúl, entrar en ese desespero tan horrible de clamar al Señor y solo escuchar silencio. ¡Qué fuerte! Y el desespero lo llevó a él a suicidarse, porque no confió en la palabra de Dios. Más aún, dejó de ser el ungido y el elegido de Dios. Y él mismo rompió las leyes que él mismo guardaba. Por eso la pitonisa se asusta y dice, tú eres Saúl. ¿Saben quién le dijo a ella que él era Saúl? El demonio mismo, este espíritu engañador, porque él estaba disfrazado. Hermanos, lean la historia, esto es totalmente bíblico, pero el patrón se repite una y otra vez. Platón describió algo que se llama el mundo de las ideas. Y en este mundo de las ideas se podía entrar a través de ciertos rituales esotéricos en contacto con unas entidades que él le llamaba los daimones, que es la palabra semántica original que nosotros conocemos para demonios. ¿Saben qué decía él? Él y uno de sus discípulos, Plotino, entre ellos dos, siendo la base de Platón, decían, estas entidades, estos daimones, cada ser humano tiene un daimón que lo guía y lo ilumina. Lo que él estaba diciendo realmente es que cada ser humano que no confía en la palabra de Dios tiene un demonio al lado. Hermanos, eso sucede hoy en día. Platón es un hombre muy estudiado actualmente en las universidades. Las doctrinas del espiritismo se basan en estos conceptos, hermanos. No me crean, busquen lo que Platón proponía. Es muy fuerte. Este hombre, yo iba a decir San Ignacio, pero este hombre de santo nunca tuvo nada. De hecho, es uno de los hombres a los que yo particularmente más aversión le tengo. No es el único. ¿Quién reconoce a Ignacio de Loyola? Exacto, hermano. Él es un jesuita. Y yo te voy a decir algo. Literalmente es un instrumento de Lucifer desde el año 1522. Podríamos hablar un día entero de ese hombre. Miren, Ignacio de Loyola tuvo una experiencia mística en la cueva de Manresa en el año 1522. Y él era católico. Y en esta experiencia mística, él describe por pluma propia, entré en estados alterados de conciencia, estaba en excitación, ayunaba y tenía momentos de éxtasis, donde cuando entraba en estos momentos de trance, podía ver entidades, veía ángeles buenos y malos, veía una serpiente que se transformaba en un demonio. Lo que yo estoy hablando no me lo estoy inventando, es historia de nuestra vida. Él fundó la Compañía de Jesús, los jesuitas. Podríamos hablar mil cosas, pero este hombre fundó las bases de lo que se conoce como la contrarreforma, lo que empezó a ser utilizado como la Inquisición. Literalmente es enemigo de cada uno de nosotros. Es un agente de Lucifer. Vamos viendo los patrones. Les dije que yo había sido educado en la cuna del mormonismo. Ese hombre que ustedes ven allí, esta es una imagen representativa. Él es José Smith. Hermanos, ¿saben quiénes son estas dos entidades que se le aparecieron a él
en este jardín, según las propias palabras de José Smith. Yo aquí no estoy atacando a nadie, hablo con la autoridad única que me permite mi vida de haber sido testigo de este tipo de cosas, mi experiencia, porque el Señor tiene pueblo suyo en muchos lugares donde no tenemos ni idea y tenemos que no temer, sino simplemente decir escrito está, como el Señor hacía. José Smith era un practicante abierto del ocultismo. De hecho, era un masón para los que estén familiarizados con ese tipo de prácticas ocultistas. Fundador de la iglesia mormona, en la cual hay miles de personas tan buenas, son tan buenos de corazón, es decir, son gente muy buena, pero a veces uno puede ser muy bueno y estar engañado. Nunca cuando se presentan estas cosas son con motivo de atacar a nadie. Es para que, así como hemos sido iluminados por la palabra de Dios, ellos también puedan decidir, porque presentar a veces no es obligar. Cada uno tiene que tomar una decisión. Él dice que este es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y es muy fuerte, porque ni siquiera Moisés pudo ver al Señor Jesucristo, menos al Padre. Y todos los profetas bíblicos que experimentaban contacto con Dios se enfermaban, caían y desfallecían. Miren el caso de Daniel, miren a Elías, miren a Isaías, incluso voy a adelantarme hasta Elena G. de White. Tiene los mismos patrones bíblicos en cuanto a cuando una persona tenía contacto con Dios. Hermanos, nadie puede soportar la presencia de Dios y quedar en pie. Este hombre nunca se enfermó por un contacto con estos seres. Dicho sea de paso, no eran ni el Padre ni el Hijo. Era Lucifer y seguramente alguno de sus ángeles más poderosos. Ellos tienen poder increíble para personificarse. Yo les suplico que me tengan paciencia porque todavía no hemos terminado, pero por el bien de nosotros, ténganme un poquitico de paciencia, esto va a ser muy interesante. Vamos viendo por qué. No solamente eso, a él se le aparecía un hombre que se llama el Ángel Moroni. En los templos mormones hay una estatua de oro en la punta. Ese es el Ángel Moroni. El Ángel Moroni fue un hombre en la tierra, según los libros del libro de Mormón. ¿Es posible que un ángel sea un hombre? No es posible que un ángel sea un hombre, porque los ángeles son una creación y los hombres son otra creación. Pero aparte de eso, es posible que este hombre se haya muerto, se haya convertido en un ángel y se le haya aparecido a José Smith para revelarle el libro de Mormón. ¿Quién era? Seguramente era una entidad muy poderosa de los ángeles caídos. Miren lo fuerte que es esto, hermanos. El tiempo se va volando y continuemos. Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la teosofía. Lo más curioso con esta mujer es que ella fue literalmente contemporánea con Elena G. de White. Literalmente, mientras ella escribía libros canalizados por entidades llamadas los Mahatmas. De hecho, había una muy especial a la que ella le tenía cariño, y una de estas entidades se llamaba Kuthumi. Kuthumi le inspiró a ella para que ella canalizara, y ella entraba en trance. Volvemos al mismo patrón, entran en trance, invocan y permiten que esta entidad venga, los tome, y algunos empiezan a hablar, otros cambian su voz, otros empiezan a ver cosas, otros empiezan a escribir, otros empiezan a dibujar. Son diferentes tipos de patrones que se repiten, se ponen estáticos y rígidos, su respiración se reduce y su ritmo cardíaco baja intensamente. Y ellos son tomados por estas entidades donde traen información de otros lugares.
de otros mundos. Cuando Kuthumi tomaba posesión de ella, le inspiró para escribir La Doctrina Secreta. Yo no le recomiendo a nadie eso. Es un libro donde exalta a Lucifer. Es muy fuerte. Pero esto es más o menos en 1850-60. Hermanos, esto es la base de lo que hoy en día nosotros incluso a veces hablamos sin saber lo que decimos. Continuemos. Aleister Crowley, este hombre era conocido como la Bestia 666, él se puso así. Él tenía contacto con una entidad que se llamaba Aiwass. Hermanos, esto no es broma, yo no estoy aquí jugando con nadie. ¿Saben cómo describía esa entidad él? Un ser de más o menos 1 metro de estatura, cabezón, con los ojos negros, de color gris, y las manos alargadas. Yo no sé si a ustedes ese patrón se les hace parecido. Supuestamente los extraterrestres que hoy en día uno ve por allí, los grises chiquiticos con ojos grandes, estas entidades, tal como él describía, se le aparecían y dictaban. ¿Sabe qué le dictó a este hombre esa entidad? Ese libro llamado el Liber Legis, o el libro de la ley. Qué descaro tan increíble. Y la premisa principal, fundamental del Liber Legis de Aleister Crowley era: la libertad es el todo, la ley es el todo. Tu propia libertad es el todo de la ley. Es decir, tú haces lo que tú quieres. Nadie viene a decirte a ti lo que tienes que decir, ni hacer, ni vivir. Tú eres tu propio Dios, tu propia ley. Hermanos, por cuestiones de tiempo no digo más, pero es muy fuerte. Este era un hombre, si ustedes conocen a alguien depravado e inmoral, les aseguro que este es 10 veces peor de lo que ustedes conocen a alguien depravado e inmoral. Benjamín Solari Parravicini fue un argentino, y este argentino era capaz de ser contactado por una entidad, sobre todo una entidad principal, que se llamaba el Cristo. Y cuando el Cristo tenía contacto con Benjamín Solari Parravicini, Benjamín empezaba a escribir, a pintar. Lo que él hacía era psicografías, él pintaba. Él escribió más de 1000 dibujos, pues él dibujó más de 1000 imágenes, mejor dicho. ¿Saben qué? ¿Saben qué predecía él? Él predijo la llegada de la inteligencia artificial, la caída de las Torres Gemelas y el COVID y la pandemia. Muchos años antes, más de 50 años antes de que ocurrieran esas cosas, 1000 dibujos tiene registrados él. El mismo patrón, él se quedaba estático, perdía la conciencia, la entidad venía y empezaba a escribir, a dibujar en el caso de él. ¿Quién reconoce a este hombre? ¿De pronto alguien lo reconoce? No me voy a meter aquí en camisa de 11 varas con nadie, pero esto es historia. Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica. Si hay algún psicólogo, le pido de corazón que me perdone, pero esto es historia. Pablo le escribe una de sus cartas a uno de sus pequeños, Filemón. Ustedes han escuchado el libro de Filemón, ¿cierto? En la Biblia, la carta. Muy bien, Carl Gustav Jung, él hablaba de los arquetipos, pero toda la información psicológica en la que se basó él decía, nosotros, bueno, no nosotros, él literalmente decía, voy a un lugar en mi conciencia donde puedo tener contacto con una entidad que se llama Filemón. Esta entidad se llama Filemón, es un hombre sabio, no me pertenece a mí, sino que es algo externo de mí,
y él me dice y yo escribo. Todo lo que Filemón, esta entidad, le dictó a él es lo que estudian las personas en las universidades hoy en día, porque siendo él el padre de la psicología analítica, sienta las bases de lo que es el concepto antropocéntrico en el yo, del yo, que habla de que yo puedo todo, yo no necesito de nadie. Es decir, son términos psicológicos que a veces lo enredan a uno. Prácticamente es uno de los impulsadores de la era de la idolatría humana, pues, por decirlo de alguna forma. Esa entidad era Filemón. Lo más curioso es que era un tarotista increíble, practicaba el tarot e interpretaba la adivinación a través de eso. Entonces, miren, vamos a las universidades y ¿qué estamos haciendo? No tenemos ni idea, la mayoría de veces no sabemos, no es porque seamos malos, es que no sabemos y por no saber caemos en estos engaños. Este hombre es muy fuerte, porque se hubiera podido ganar el cariño de cualquiera de nosotros. Francisco Chico Javier, y en este momento está siendo canalizado por una entidad. Cada que él estaba siendo canalizado por esta entidad, se ponía la mano en los ojos, él es de Brasil, y empezaba a escribir. Él era conocido porque fue capaz de, en ese estado alterado de conciencia y de trance, escribió más de 400 libros. Imagínense, ¿saben cómo se llamaba la entidad que le explicaba a él estas cosas? Emanuel. Él mismo, Emanuel. Un hombre que promovía la reencarnación de una forma increíble y decía que el amor era la base del universo. Un hombre que con sus oraciones sanaba a las personas y quitaba cáncer. Es muy fuerte este caso. Jacobo Greenberg y Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita, es el caso que a mí más me ha sacudido. Científico, un científico él, neurofisiólogo, él la estudiaba a ella, porque él se dio cuenta que ella era capaz de ser canalizada por una entidad que se llamaba el hermanito Cuauhtémoc. Hermanos, esta mujer durante más de 40 años hacía operaciones psíquicas. Voy a describir lo que ella hacía. No me crean, investiguen. Invocaba a esta entidad tomaba su cuerpo, cambiaba su voz, su tono y su carácter y empezaba a operar casos como trasplantes de corazón. Lo hacía solamente con un cuchillo de monte sin filo y solo con sus manos. Operaba invocando a la entidad la tomaba a ella y ella misma, él mismo decía que era él. Cuauhtémoc era un dios del imperio azteca, fue el último de hecho. Investíguenlo, hermanos. Cortaba, hacía incisuras de corazón, cambiaba corazones, materializaba órganos en su mano invocando este nombre de esta entidad. Hacía trasplantes de corazón, cambiaba riñones, trasplantes cerebrales de partes del cerebro, trasplantes de vértebras en las columnas. Esto no es ficción. Todo en nombre de esta entidad. Jacobo Greenberg la estudió a ella y él decía que él también estaba teniendo contacto con entidades descritas así como estos seres pequeños. Hermanos, ¿no es capaz el enemigo de hacer falsos milagros? Incluso sanar. Eran las 3 de la mañana y durante 40 años en la casa de esta mujer habían filas y esta mujer era muy amada por los políticos de México, porque ella curaba las dolencias de las figuras de la esfera de los políticos y de los famosos. Mejor dicho, es increíble. Muy bien, el espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible en adelanto,
que su destino consiste en progresar desde su nacimiento aún hasta la eternidad, hacia la divinidad, y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. El juicio será justo, porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Un maestro espiritista dijo: cuando la conciencia espiritual se despertó en él, todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice: todo ser justo y perfecto es Cristo. Conflicto de los siglos, capítulo 35, el mismo capítulo. ¿Qué enseña el hinduismo? ¿Por qué el hinduismo es tan importante? Porque era una de las cosas que más estas entidades utilizaban, ese sistema religioso, para traer estas falsas ideas. Porque para ellos es importante enseñarle a las personas sobre la reencarnación. Quiero que busquen en sus Biblias Hebreos 9:27, por favor. Y otra cosa que quiero decir, no sin restarle importancia, muchos de estos mediums recibían otro mensaje muy importante de estas entidades, y es que había que comer sano y saludable, no animalitos. Les llevan literalmente hasta el punto de practicar el veganismo. Si el enemigo está preparando a su pueblo hasta con la alimentación vegana, cada uno pregúntese: ¿nosotros no tenemos también una propia, un propio estilo de vida saludable donde el Señor quiere a nosotros, pero correctamente llevarnos? Bueno, Hebreos 27. ¿Lo tienen? Amén. Miren lo que explica, perdón, Hebreos 9:27, lo que explica el hinduismo. ¿Por qué es tan peligroso estas enseñanzas? Estas entidades y el hinduismo enseñan de que tú reencarnas. Por lo tanto, si tú reencarnas, entonces no importa cómo vivas en esta vida, porque vas a poder volver y vivir en otra vida y mejorar conforme al karma. ¿Qué es el karma? El karma son las acciones acumuladas en la vida, según el hinduismo, o buenas o malas. Si acumulaste karma positivo, pues vas a trascender en la otra vida. Si acumulaste karma negativo, pues vas a reencarnar en algo negativo. Es decir, puedes reencarnar siendo un ser iluminado o un dios, o puedes reencarnar siendo una cucaracha o una alimaña si no te portaste bien. Si la reencarnación existe, no necesito entonces el juicio de Dios, no necesito la ley de Dios. Si la reencarnación existe, no necesito a Dios, porque yo voy a llegar a un nivel de conciencia tan elevado donde yo voy a poder llegar a ser Dios mismo. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva en el Edén? Seréis como Dios. Aún más. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. A estas entidades les conviene que la gente crean en la reencarnación, porque si se van de este plano terrenal pensando que van a reencarnar, se van a perder, hermanos. No van a tener más oportunidad según la revelación escrita en la palabra de Dios. Miren lo delicado que es este asunto. Es muy, muy fuerte. Y vamos a ir cerrando. ¿Podemos volver? Y vamos a ir de pronto cerrando ya. Muy bien. ¿Usted me puede ayudar allí para agrandarlo? Eso. Miren, hermano, cómo va a ir, hermanos y amigos, cómo va a ir culminando en nuestros días esto. Miren lo que va a hacer Lucifer. Voy a hacerme un poquito acá abajo para poder leer. Bueno. Libro Eventos de los Últimos Días. Vayan y búsquenlo. Se realizarán milagros. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? Afortunadamente, lo que yo acabo de decir con estas personas que hacían estos milagros increíbles está apoyado por lo que ella dice aquí.
Yo no estoy mintiendo, hermanos. Esto está apoyado por la Biblia, el espíritu de profecía y por la historia misma. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Pachita, haciendo estas cosas increíbles. Lo que yo les conté ahorita realmente no hace justicia para todo lo que es, pero es suficiente para entender. Enfermarán a las gentes arrojando sobre ellas sus ensalmos, invocaciones, rituales. Y luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras vez. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente, después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se consideren sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas y a los que crean en la palabra de Dios y guarden los mandamientos del Señor. Las características están en este pueblo. Satanás puede, y mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando los israelitas iban a ser librados de Egipto. Cuando Faraón estaba con sus magos y tiraran las varas y se convertían en serpientes, y Aarón también hizo lo mismo, y la serpiente se comió a las serpientes de los hechiceros del faraón. Es Lucifer actuando, pero el poder de Dios es más grande todavía. Muy bien, la que sigue. Hermanos, solamente faltan un par de citas. Con esto terminamos. En serio. Pero vale la pena cada segundo. Miren lo que va a pasar ahorita al final de los días, hermanos. Esto está a punto de pasar. No sé cómo decirles cuán a punto, pero busquen e investiguen. Satanás imita a Cristo en cada detalle. Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a él, recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. ¿Cuál es esa obra? En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo, que viene al mundo por segunda vez. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la mera apariencia, no engañará a nadie, sino a aquellos que como Faraón están tratando de resistir la verdad. Él mismo va a materializar a Jesucristo. Pregunta, ¿Cristo va a tocar la tierra cuando venga? No, somos nosotros los que vamos a subir a recibirlo en el aire, pero muchos no saben que ni siquiera Cristo va a tocar la tierra. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador. Miren esto, como consumación de sus esperanzas, pues bien el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da San Juan en el Apocalipsis. Miren esto, hermanos. La gloria que le rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras Lucifer, habiéndose pasado por Cristo, levanta las manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su feméntido, engañoso carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él.
Aquí hay para que estudien, hermanos, esto es demasiado claro. Tres textos más y con esto culminamos. Pero antes de decir esto, antes de leer estos últimos tres textos, estos textos fueron extraídos de Mensajes Selectos, tomo 1. Van a poder investigarlos. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay para los que se aferren a la palabra de Dios? ¿Qué hay para los que venzan el pecado y estén libres de la contaminación de las abominaciones de Lucifer, con las que va a engañar al mismo pueblo de Dios, si es posible, que no crea en la palabra de Dios? Él mismo pasándose por Cristo. Mire lo que les espera a los vencedores. Dice ella: el Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un brillante y glorioso lugar. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas. Los moradores de aquel lugar. No estamos solos, hermanos. Esos seres celestiales de otros mundos nos esperan, pero tenemos que vencer por la sangre del Cordero y aferrarnos a la palabra de Dios mientras estemos aquí, y se cierra este capítulo de la historia del pecado para siempre. Dice: los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban manifiesta la imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo júbilo, como expresión de la libertad y dicha en aquel lugar, que en aquel lugar se disfrutaba. Le pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Dale más. Muy bien. Después vi 2 árboles, uno de los cuales parecía mucho el árbol de la vida de la ciudad. Recuerden que esto está sucediendo en otro mundo, en otro lugar del universo. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba prohibido comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba a ella me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieren, caerían. Ella dice que fue transportada a un mundo que tenía, dice, después me transportaron a otro mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc. Hermanos, esto es increíble, esto es fascinante. Pero esta es la parte buena de la historia, no contada a través del espiritismo. Vi al anciano Enoc en ese mundo que tenía 7 lunas, que había sido trasladado. Miren la experiencia de cada uno de nosotros aquí. Vibraba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas leía escrita la palabra victoria. Ceñía en sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. Alrededor de la guirnalda habían piedras preciosas de diversos colores que fulguraban más vivamente que las estrellas y reflejaban su fulgor en las letras y las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un arco que remataba la guirnalda, y en el arco estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía una corona más brillante que el sol. Yo no sé si entienden, hermanos, si entendemos, pero ella describe que en esta guirnalda, esta corona brilla más que el sol y está puesta sobre la cabeza de ese hombre. Si yo me acerco, yo miro al sol y mis ojos ni pueden soportarlo. Ahora miren esto, solamente imagínenselo. Le pregunté a Enoc si aquel lugar era el lugar donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió: no es este. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar a este sitio. Él, Enoc, andaba por allí como si estuviese en su hogar. Ella suplicó a su ángel acompañante que la dejara permanecer en aquel sitio. No podía sufrir el pensamiento de volver de nuevo a este mundo tenebroso. El ángel le dijo entonces: debes volver, y si eres fiel tendrás, con los 144,000, el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Y terminamos aquí. En algunos lugares
el mensaje relativo a la observancia del sábado ha sido presentada con claridad y poder, mientras que en otros lugares fueron dejados sin amonestar. ¿No se despertarán aquellos que conocen la verdad para darse cuenta de las responsabilidades que recaen sobre ellos? Hermanos míos, no podéis sumiros en empresas e intereses mundanales. No podéis descuidar la comisión que os dio el Salvador. Todo lo que hay en el universo exige de aquellos que conocen la verdad que se consagren sin reserva a la proclamación de la verdad, tal cual les ha sido revelada en el mensaje del tercer ángel. Lo que vemos y oímos nos llama a nuestro deber. Y ahí está la cita, Testimonios Selectos, tomo 1, capítulo 13. Hermanos, ¿podemos poner una última cita en la Biblia, de la Biblia, Wilder? Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1 y busquémosla en la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1. Con esto completamos un tema que es, si bien fascinante, muy delicado al mismo tiempo, porque tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual y aún más. Tenemos la obligación de tener misericordia con los que no saben lo que hemos aprendido el día de hoy y que adorando a Dios falsamente son engañados por estos espíritus engañadores. Miren lo que dice Primera de Juan 4:1. Bueno, entonces, si no está, no importa, la podemos leer allí. Listo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, si lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, la Biblia tiene la capacidad de darme a mí una experiencia espiritual purificada por medio de la vida del Señor Jesucristo, libre de todas estas contaminaciones del espiritismo. Hermanos, nuestra experiencia espiritual no se basa en experiencias sensoriales, ni en estados alterados de conciencia, ni en contacto con entidades. Como Jesucristo mismo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y Él es la verdad, Él es la vida y su palabra en nosotros es lo único que nos va a guiar, sobre todo, no solo a fin de año, sino en el resto de vida que nos queda mientras vamos a la Canaán celestial. Gracias por el tiempo que le regalaron al Señor. Es un honor para cada uno de nosotros poder tener en momentos de paz estos espacios para investigar, porque esto, aunque no lo sepamos a fondo, es muy fuerte. Y mientras nosotros dormimos, hay un enemigo que no duerme, pero Jehová de los ejércitos no duerme cuidando a su pueblo tampoco. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente a cada uno de ustedes. Pasamos para decirles pues que tengan una feliz resto de sábado, un feliz término de año también. Gracias por abrir las puertas de su casa para mí y al Señor en sus corazones. Que el Señor les bendiga y los acompañe siempre. Vamos a terminar con una oración. Terminemos orando. Los que puedan arrodillarse, pueden hacerlo. Padre eterno que estás en el cielo, Jehová, Dios mío, en ti hemos confiado, Señor. Sálvanos de todos los que nos persiguen y líbranos. No sean que devoren nuestra alma y carne como leones, sin que haya quien nos libre, Señor. Pero tu palabra, en medio de este valle de sombra de muerte, donde prácticamente la sutileza del engaño del enemigo está en todo, es lo único que nos va a mantener sin caída, sin mancha,
pero libres de las abominaciones que el mundo comete en cuanto a los engaños sutiles del espiritismo, mientras vamos, Señor, a encontrarnos contigo por la eternidad. Te encomiendo cada persona que está aquí, cada familia. Señor, ¿quién es nuestra familia? La familia nuestra no es la de la carne y la de la sangre, sino los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que yo puedo decir con confianza, gracias por la familia del Edén, por la familia que nos está viendo a través de las redes sociales y por tu pueblo que estás preparando, pero aún más ayúdanos a hablarles a ellos, los que están engañados, que son puros de corazón y que necesitan ser aún más purificados para que cuando conozcan estas verdades se vuelvan a ti, Señor. Ya la victoria es tuya. Solo ayúdanos a ser instrumentos, Señor, en tus manos y lleva con bien a cada familia aquí representada, donde sea que vayan. No somos de este mundo, nuestro reino no es de este mundo. Y gracias por la sangre de Jesucristo que limpia, Señor, nuestra experiencia y purifica y es capaz de llevarnos al lado tuyo, mi Señor, al lado de tu Padre, por el poder del Espíritu Santo y la compañía de los santos ángeles. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.